Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-186, capítulo 186. Capítulo 186. Este mocoso me vuelve loco. 4. Patrick quedó estupefacto. ¿Qué acaba de hacer ese mocoso? ¿Forma de espada del emperador? ¿Ese mocoso? ¿Cómo es eso posible? Él no podía entender. Digamos, a modo de argumento, que podría admitir 100 veces que podía realizar el I de intención formado. Pero de todas las cosas, ¿la técnica que manifestó fue la forma de espada del emperador? Esto es absurdo. El camino de las artes marciales es honesto. El corazón interior y las huellas de la propia vida se funden en él y emergen como forma. La majestuosidad del Buda encarnada en Shaolin. La armonía del Taiji encarnada en Wudang. El ciclo de la vida, floreciente y marchito, encarnado en el monte Hua. Eso es lo que son las artes marciales. Forma de espada del emperador. El arte secreto de la voluntad y la intención del clan Nambung, que ha reinado como hegemón de la provincia de Anhui. Lo que esa técnica busca encarnar es la determinación del clan Namgang. Ellos, que han reinado como hegemones de Anhui, surgieron para proteger, a pequeña escala, al clan Nambung y, a gran escala, a la gente común de la provincia de Anhui. No es para uno mismo. Es una espada forjada con la determinación del rey de derrotar al enemigo por el bien de aquellos que deben ser protegidos. La forma de la espada del emperador fue la historia misma del clan Namgang, un arte secreto de voluntad e intención creado por el primer jefe del clan Namgang y transmitido de generación en generación por sus descendientes. Y el hecho de que Sierion hubiera desplegado algo idéntico significaba. ¿Es genuina su determinación como rey? Incluso mientras hace cosas tan sucias detrás de escena, ¿puede imbuir su espada de una noble resolución y determinación? Patrick estaba confundido. ¿Qué, en el mundo eres? No se devolvió ninguna respuesta. Porque ya estaba inconsciente. Golpe. Sierion, habiendo agotado todo su espíritu y energía, se desplomó en el suelo. Al ver esto, Patrick, que no había recibido respuesta, se levantó el flequillo y dijo: Este mocoso me vuelve loco. ¿Qué diablos debería hacer con este tipo? Justo cuando Patrick estaba reflexionando. Tu altivez. Mi señor. En el momento en que Sierion se derrumbó, los caballeros del reino de Joseph se apresuraron a avanzar. Rápidamente corrieron, ayudaron a Sierion a llegar a un lugar seguro y, al mismo tiempo, levantaron sus espadas y adoptaron una postura hacia Patrick. Como si dijeran que lo bloquearían pase lo que pase si atacara a Sierion aquí. Al verlo, Patrick sonrió y dijo: ¿Entonces sacas tus espadas y tomas una postura? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a detener? Una aura parecida a una cuchilla emanaba del cuerpo de Patrick. ¿Ustedes cosas? Ah, uk. Los cuerpos de los caballeros temblaron. No fue un temblor de espíritu de lucha ni de ira. Fue una acción refleja del miedo puro. El miedo a la muerte que poseen todos los seres vivos los amenaza. Sin embargo, Ah. Uveik. Keuk. Alguien que había perdido la razón y había entrado en un estado de excitación. Alguien que no pudo superar el miedo y vomitó todo lo que había dentro. Uno que sollozaba patéticamente, derramando lágrimas y mocos. Fue un completo desastre. Sin embargo, nada mal. Ninguno de ellos huyó. Incluso con un enemigo insuperablemente enorme ante ellos, cumplieron con su deber. El deber de un caballero de proteger a su rey. Patrick los miró y dijo: ¿Es ese mocoso un ser tan grandioso para todos ustedes? Una vez que esté muerto, un tipo similar ocupará su lugar y hará cosas similares de todos modos, ¿verdad? ¿Cómo te atreves? Doble dragón. Los caballeros del reino de Joseph, apretando los dientes,
Miraron a Patrick como si quisieran destrozarlo. Pero aún así, Patrick no pestañeó. En ese momento, detrás de los caballeros, Matías Carvan dio un paso adelante. Y mirando directamente a Patrick, dijo: «Nunca lo sabrás». «¿Sabes qué? Lo que es servir a un verdadero rey. Nunca lo sabrás». «¿Por qué crees eso?». A la pregunta de Patrick, formulada con una sonrisa, Matías respondió sin dudarlo: «No necesitas un rey. Un rey es un ser que une a los impotentes y a los débiles. Un ser que los guía y se convierte en un pilar para que puedan soportar la adversidad. Sin embargo, no tienes necesidad de eso. Porque eres fuerte. Porque eres un absoluto nato. ¿Cómo podría alguien como tú conocer nuestros sentimientos, los corazones de los débiles?». Matías miró hacia atrás. Confirmando el rostro pálido de su señor, se mordió el labio y dijo: «Si hubiera sabido que llegaría a esto, debería haber detenido a mi señor de alguna manera. Si hubiera sabido que era ese tipo de persona. Si hubiera sabido desde el principio que era absolutamente imposible conquistarlo, lo habría detenido de alguna manera». Matías suspiró para sí mismo, luego sacó su espada, apuntó a Patrick y dijo: «Doble dragón. Hablar. De todos modos, nunca lo entenderás. Qué preciosa es esta persona para nosotros». Y un aterrador espíritu de lucha comenzó a surgir del cuerpo de Matías. Miró fijamente a Patrick y continuó: «Qué locos podemos volvernos por él. Nunca podrás entender». Patrick miró fijamente a Matías. Y también miró a los otros caballeros del reino de Joseph detrás de él. Todos y cada uno de ellos lo miraban con una mirada de desesperación. Con un pequeño suspiro, Patrick retiró su intención de matar. Porque no tenía sentido. No importaba cuánto los amenazara con su feroz intención asesina, nunca darían marcha atrás. Las amenazas no funcionan contra los humanos que han reforzado su determinación de proteger algo más preciado que sus propias vidas. Patrick envainó su espada y dijo: «Yo». Patrick miró a Cierion desplomado e inconsciente y dijo: «Aplico dos estándares al juzgar a una persona. Uno es lo que ellos mismos dicen y hacen. Y el segundo es cómo los tratan quienes los rodean. No importa lo que digan todos, no reconozco a ese bastardo». Los caballeros del reino de Joseph estallaron. Mirándolos fijamente y apretando los dientes, Patrick continuó con indiferencia: «No importa qué gran causa defiendan, no confío ni sigo a una persona que sacrifica a unos pocos por muchos. Porque eso es lo que le enseñaron». Sin embargo, Patrick dudó y luego continuó con cautela: «Ese es mi camino». Seguir las enseñanzas de su maestro y vivir de esa manera fue su propia elección. No podía imponerlo a los demás. Si hay quienes lo necesitan, entonces supongo que no se le debe quitar la vida descuidadamente. Originalmente tenía la intención de matarlo. Como mínimo, había planeado destruir su salón de Laura para arrastrarlo desde su posición de fuerza. Había pensado que tal castigo era necesario para alguien que había unido sus manos con magos negros y sacrificado a unos pocos por muchos. Sin embargo, ¿es el camino del rey algo que no puede medirse según los estándares de una persona común? Él no lo sabía. Quizás era algo que él, que era por naturaleza un hombre de Jiangu, nunca podría entender. Patrick dejó escapar un pequeño suspiro y sus labios se contrajeron. Y dejó algunas palabras para Matías vía telepatía. «Tú. Retransmitirlo sin ocultar nada. Acum, dute». Y Patrick le dio la espalda por completo. Patrick Schneider contra Cierion vs Joseph. El vencedor del duelo fue Patrick Schneider. En el futuro, este duelo pasaría a la historia. Como primer duelo entre el doble dragón, Patrick Schneider, y el rey hegemón, Cierion vs Joseph. Asterisco. Lo primero que vio al abrir los ojos fue el techo de una tienda de campaña. «Su Alteza. ¿Estás despierto?». Alrededor de Cierion, que había abierto los ojos, estaban llenos sus caballeros. Cierion, abriendo los ojos con dificultad, dijo: «¿Cuántas personas hay en esta pequeña tienda?».
Ante esto, los caballeros sonrieron aliviados y dijeron: Nos alegra que estés a salvo. No abriste los ojos durante 3 días. Ja ja ja. Todos ustedes se preocuparon por nada. Creí que se despertaría sano y salvo, Su Alteza. 3 días. Sirion intentó sentarse, no, lo intentó. Sin embargo, que Wug gemió de dolor como si todo su cuerpo se estuviera rompiendo y volvió a acostarse. Su Alteza. ¿Estás bien? Debemos regresar rápidamente al reino y hacer que un sacerdote te examine. Ante la preocupación de sus subordinados, Sirion frunció el ceño y dijo: Está bien. Más importante aún, tráeme mi espada. Su Alteza. Debes descansar. Esto es importante. Tráelo de inmediato. Ante las serias palabras de Sirion, los caballeros le trajeron su espada de mala gana. Sirion tomó la espada y la usó como bastón para levantarse. Ugh. Sentía como si todo su cuerpo se rompiera, pero no podía posponerlo. Esto era algo que había que hacer ahora. Sirion dio un paso difícil tras otro y salió de la tienda. Una vez afuera, un número aún mayor de caballeros lo miraban con expresiones preocupadas. Su Alteza. ¿Estás bien? Sirion despidió a sus preocupados subordinados y levantó su espada, tomando posición. Su Alteza, ¿qué está tratando de hacer? No debes esforzarte demasiado. Sabía que sus subordinados estaban preocupados. Pero esto había que comprobarlo ahora mismo. Antes de que la sensación abandonara su cuerpo. ¡Boom! Una espada aura floreció en su espada. Sin embargo. Siempre fue así. No, es un poco diferente. Su Oa Blade era muy diferente al anterior. Originalmente, el impulso del aura se haría cada vez más intenso hasta cruzar un cierto umbral, momento en el que explotaría y se crearía como una espada de luz. Pero ahora, la espada aura de Sirion se generó tan silenciosamente como un lago en calma. No hubo ningún desperdicio de energía y la generación de la espada aura fue muy natural. Y eso no fue todo. Sirion cerró los ojos y compuso su respiración. En ese momento, su Aura Blade. Va. ¿Qué es eso? Se hizo cada vez más grande. Superando los 5 metros y luego los 10 metros, la Aura Blade, en constante crecimiento, finalmente se convirtió en una espada de rey colosal de más de 20 metros de largo. Una espada gigante de luz erguida y sola en el bosque oscuro. Su brillante luz blanca era tan majestuosa que cautivó a todos los que la vieron. Sirion miró la espada, sonrió satisfecho y dijo: Gané algo. Lo que había ganado al superar la crisis de la muerte en su duelo con Patrick. Era su propia espada. Y él podía sentirlo. Que ahora había superado el muro de las 7 estrellas. Felicitaciones, Su Alteza. Felicitri. Por fin has atravesado la pared. Los caballeros vitorearon. ¿Cómo podrían no ser felices? Aunque su señor había sido derrotado, él había usado esa derrota como un trampolín para volverse aún más fuerte. Sirion retiró su Aura Blade y abrió la boca. Sir Carven. Sí, Su Alteza. ¿Dejó algún mensaje? Lo hizo. Retransmítelo. Sin cambiar una sola palabra. Por orden solemne del rey, Matías suspiró y dijo. Él dijo. Recuerda. ¿Qué estoy viendo? ¿Eso es todo? A instancias de Sirion, Matías continuó con calma, como si no tuviera otra opción. Si juzgo que tus acciones han cruzado la línea y están dañando al mundo. Continuar hablando. Te quitaré la vida con mis propias manos. ¿Es eso así? Ya veo. Sirion dejó escapar una sonrisa. Para alguien que acababa de recibir una amenaza de muerte, incluso parecía bastante aliviado. Y con el rostro lleno de arrepentimiento, dijo. Realmente debería haber logrado conquistarlo de alguna manera. Su Alteza, eso es imposible. Él no se unirá a usted, Su Alteza. Sí. Supongo que no. Sirion sonrió y dijo.
Primero, regresemos a nuestro país. Y los ojos de Cierion brillaron mientras decía: pondré fin a la guerra civil. Lo más rápido posible. Sí, señor. Cierion regresó inmediatamente a su propio país. Y 3 meses después de su regreso al país, todas las facciones que le habían sido hostiles se arrodillaron ante Cierion y la guerra civil llegó a su fin. Como resultado, Cierion llegó a formar una autoridad real más absoluta y poderosa que cualquier otro rey en la historia del reino de Yusef. La marcha del rey hegemón, Cierion vs Yusef, había comenzado en serio. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-187, capítulo 187. Capítulo 187. Nosotros somos por qué. 1. Evergreen. Situado en el extremo norte del continente, este lugar era un santuario para los elfos y un territorio prohibido para la humanidad. En cierto sentido, era un lugar donde los humanos no podían poner un pie, incluso más que el Gran Bosque. La razón por la que la gente no entraba al Gran Bosque era porque era peligroso. Nadie les obligaba a no poner un pie allí. Pero Evergreen era diferente. Este era un territorio que la humanidad había cedido oficialmente a los elfos después de un largo conflicto. El acuerdo de que nadie debía entrar aquí era parte del pacto entre elfos y humanos. En el momento en que un humano invadiera aquí, independientemente de su estatus, no tendría motivos para quejarse incluso si fuera asesinado a tiros con flechas élficas. De hecho, hubo un incidente en el que el príncipe de un reino invadió Evergreen y fue asesinado. En un Evergreen así. Uf. El paisaje es fantástico, el aire es aún mejor y el alcohol sabe increíble hoy. Había un loco caminando penosamente mientras bebía de una botella de alcohol. No hace falta decir que era Patrick. Patrick, tragando el alcohol de la botella, respiró profundamente y dijo: uf. No necesito guarniciones. El aire es delicioso. Tan delicioso. Al verlo, sus compañeros a su alrededor le enviaban miradas como para preguntarle si era siquiera humano. Patrick era el único que disfrutaba tranquilamente de la hermosa naturaleza de Evergreen. Los demás estaban tensos, en alerta máxima ante un ataque que podría producirse en cualquier momento. A sus compañeros, dijo Patrick: relájate. Te lo dije, ¿no? Fuimos invitados formalmente. Bastardo loco, ¿ser invitado significa que las flechas no te perforarán? Lógicamente, si estuvieras en mi lugar, ¿lo creerías? Muere ya. Ante las reacciones de sus compañeros, Patrick dejó escapar un suspiro. Bien. Es tu pérdida. El sol brillante que brilla a través del exuberante bosque verde y la refrescante brisa que pasa. La naturaleza intacta y natural era en sí misma una excelente guarnición para su alcohol. TSK, es tan lindo aquí, pero todos están congelados en lugar de disfrutarlo. Patrick dejó escapar una sonrisa. De todos modos, estaba aquí por invitación formal. Entonces, ¿por qué tendría miedo? ¿Realmente les dispararían flechas aquí? Kang. Ellos vuelan. Patrick miró estupefacto la chispa que acababa de aparecer justo frente a él. La flecha que volaba silenciosamente había sido derribada por April, que había dado un paso adelante con su espada. A juzgar por el sonido del impacto, la fuerza detrás de la flecha también fue considerable. ¿Qué? Mientras Patrick se rascaba la mejilla desconcertado, sus compañeros se alborotaron. Maldita sea, sabía que esto pasaría. O residentes del bosque. Nos vamos ahora. Por favor, cálmate. O simplemente mata a este y déjanos ir. En medio de sus compañeros en pánico, Patrick se rascó la cabeza y dijo: oye, espera. Todo esto es un malentendido. Un malentendido. ¿Qué quieres decir con un malentendido? Ni siquiera hemos determinado aún si son enemigos, ¿verdad? Podría haber sido una flecha perdida que voló por error. Kang. Kang. Tan pronto como habló, cayó una andanada de flechas. Aunque April logró bloquearlos a todos. Patrick lo miró con expresión avergonzada, luego se secó la nariz y dijo: esto no está bien. ¿Qué no está bien? ¿Qué?
Tu propia existencia no es correcta. Morir, por favor, simplemente muere. Ante las vehementes protestas de sus compañeros, Patrick se aclaró la garganta y dio un paso adelante. Y gritó fuerte en la dirección de donde venían las flechas. Soy Patrick Schneider, aquí por invitación de un elfo llamado Elione. Elfos, por favor cesen su ataque. Mientras hablaba, Patrick sintió un sentimiento de orgullo. Vaya, maestro, me he vuelto tan bueno, ¿no? Los que dispararon primero están justo frente a mí, pero estoy tratando de resolver esto a través de una conversación. Digan lo que digan los demás, desde la perspectiva de Patrick, este fue un gran paso adelante. Uf. Si el maestro hubiera visto esto, se habría conmovido tanto que estaría llorando a mares. Este discípulo finalmente se ha convertido en un ser humano, maestro. No, si el maestro de la secta Dragón Gemelo realmente hubiera visto esto, su reacción habría sido esta. ¿Estás enfermo en algún lugar? En cualquier caso, para el infame Patrick Schneider, había controlado bastante su temperamento. Y en ese momento... ¿Cómo es que viniste por invitación de Elione? Humano. Oh, una técnica de sonido de 6 direcciones, ¿es un poco diferente? Aunque es similar. Era una técnica que hacía que el sonido resonara desde todas las direcciones, haciendo imposible localizar una ubicación específica. No sabía cómo lo hacían, pero era muy similar a la técnica de sonido de 6 direcciones utilizada por la gente de Jiangu. En cualquier caso, parecía que era posible una conversación. Mi nombre es Patrick Schneider. He venido hasta Evergreen para cumplir una promesa que hice con un elfo llamado Elione en Arcana. Ante las palabras de Patricio, se pudo sentir un revuelo entre los elfos. Los elfos parecieron hablar entre ellos por un momento antes de rebelarse. Desde las copas de los árboles, docenas de guerreros élficos saltaron con gracia. Oh, mira sus movimientos. Patrick quedó bastante impresionado. Decenas de elfos habían saltado, pero ni siquiera se oía el sonido de una sola hoja rompiéndose desde el suelo. Fue un movimiento increíblemente ligero. Y aunque todos se habían cubierto el rostro con máscaras cuando él los había visto antes, ahora, tal vez porque era su propio territorio, nadie se cubría el rostro. Todos eran hombres y mujeres hermosos, y solo mirarlos era un deleite para la vista. En ese momento... Eres Patrick Schneider. Un guerrero élfico con una belleza difícil de creer para un hombre dio un paso adelante. Mientras que los otros guerreros élficos sostenían arcos y flechas, él sostenía de manera única una lanza de hierro de aspecto formidable. Creo que lo he visto en alguna parte antes. Patrick encontró extrañamente familiares los rasgos de este guerrero élfico visto por primera vez. Y él habló. Mi nombre es Kiriot. Ah, hola. Soy el hermano menor de la Elione que mencionaste. Ah. Por eso. El misterio fue resuelto. Se había preguntado por qué le parecía tan familiar y ahora sabía el motivo. Bien por mí. Justo cuando Patrick estaba a punto de acercarse a él para decirle que era un placer conocerlo. Vos. Eres tú. Empujó ferozmente su lanza, apuntándola a Patrick. Y a Patrick, que se había detenido en seco, le emanó una flagrante intención asesina y le dijo. ¿Eres tú quien se atrevió a quitarle la pureza a mi hermana? ¿Perdón? ¿Qué acaba de decir este bastardo? Patrick estaba realmente desconcertado. ¿Quién tomó qué? Esta fue una situación que se ubicaría entre los 10 momentos más desconcertantes de sus vidas pasadas y presentes combinadas. Espera un minuto, espera. Tranquilízate. Calmar. Patrick se recompuso y comenzó a persuadir tranquilamente a la otra parte. Debe haber algún tipo de malentendido. Como todos somos seres inteligentes, resolvamos con calma el malentendido mediante la conversación. No hay necesidad de eso. Todo se resolverá si simplemente mueres. Muere. Al mismo tiempo, la lanza del oponente empujó a Patrick como un relámpago. Una disciplina limpia y una velocidad rápida. Pero con Patrick Schneider como oponente, no sirvió de nada. Patrick esquivó ligeramente la lanza y creó distancia, diciendo. Oye,
Oye, espera, hablemos. No tengo nada que decirte. Esto es definitivamente algún tipo de malentendido. No hay ningún malentendido. Tu hermana y yo no pasó nada. No hables de mi hermana con tu boca sucia. Una serie de empujes a una velocidad aterradora. Al ver eso, Patrick dejó escapar un suspiro. Esto me está volviendo loco. Mientras esquivaba los ataques del oponente, Patrick gritó a sus compañeros. Hola. Que alguien detenga a este tipo. Sus compañeros seguramente comprenderían su injusta situación. Y también detendrían a este elfo irrazonable. Ya lo esperaba, pero... ¡Ja! Ese maldito psicópata. Pensar que él causó tal incidente. Matthew suspiró desesperado. Riemann miró a Patrick con una mirada de lástima. Y su prometida, Isabella, miró a Patrick como si fuera un insecto repugnante. Ante eso, Patrick se dio cuenta. ¡Wow! No tengo a nadie de mi lado. Ni una sola persona. Incluso April había girado la cabeza y murmuraba algo, y no parecía una reacción muy favorable. Y el guerrero élfico llamado Kiriot continuó apuntando con su lanza a Patrick, gritando. Deja de esquivarme y pelea conmigo, odias a Patrick Schneider. Oye, ¿qué hice? ¿No tomaste por la fuerza la pureza de mi hermana? No lo hice. Mentir hasta el final. Va. Realmente voy a perder la cabeza. Parecía que Patrick se estaba muriendo de frustración, pero Kiriot estaba aún más frustrado. Porque su lanza ni siquiera podía rozar el dobladillo de la ropa de Patrick. Ante esto, los ojos de Kiriot se encendieron con fuego mientras decía. De hecho, tus habilidades son bastante impresionantes, tal como dijo mi hermana. No sé qué dijo, pero todo es un malentendido. Yo seré el juez de eso. Volvió a adoptar su postura y dijo. Te mostraré todo mi poder. ¿Sabes? Es muy raro para mí decir esto, pero ¿no podemos detener la violencia y resolverla mediante la conversación? Muere. Este bastardo realmente no escucha. Patrick se quejó mientras esquivaba el ataque. Él realmente quería golpearlos a todos por pura ira. Sin embargo. No. No puedo. Tuvo que aguantar por ahora. El encuentro con los elfos era algo a lo que Patrick estaba prestando mucha atención. El poder de los elfos, conocidos como la gente del bosque, fue necesario para el pionerismo del Gran Bosque. Para buscar su cooperación y construir una buena relación, tuvo que abstenerse de la violencia tanto como fuera posible. El malentendido se puede aclarar más adelante. ¿No lo decía siempre su maestro? ¿No dijo innumerables veces que la gente debería adquirir el hábito de resolver problemas a través de la conversación en lugar de con una espada? Sí. Mierda. Fue entonces. Un aura azul distintiva floreció en la punta de la lanza completamente extendida del oponente y se disparó hacia adelante. Como resultado, el alcance del ataque del oponente, que creía haber esquivado con mucho espacio, aumentó repentinamente. Un ataque sorpresa que lo tomó por sorpresa en una situación completamente inesperada. Patrick sacó apresuradamente su espada y bloqueó el ataque. ¡Cvan! Fue un movimiento decisivo, pero Patrick logró bloquear incluso eso. TSK. Kiriot saltó hacia atrás y se retiró, diciendo. Pensar que bloqueaste esto. Ante su decepcionado chasquido de la lengua, los demás que lo observaban quedaron bastante sorprendidos. ¿Aura? ¿Un elfo usando aura? Nunca había visto esto antes. Matthew e Isabella se sorprendieron, y Riemann también levantó sus gafas y observó la escena con interés. Según su entendimiento común, los elfos no usaban aura. Eran una raza que utilizaba un poder llamado energía espiritual, que solo los elfos podían utilizar. Pero el poder que acababa de utilizar el elfo llamado Kiriot era inequívocamente aura. Estaba claro que había entrenado en aura, acumulado poder en su salón del aura y luego lo había sacado para usarlo. Parece estar alrededor del nivel de 5 estrellas. Interesante, hay incluso entre los elfos, que son lentos ante los cambios mundanos, aquellos que buscan reformas. Patrick también parece un poco sorprendido,
Fue entonces. Mateo vio algo asombroso. Mayor, él es. Está sangrando. Un rasguño muy pequeño había aparecido en la frente de Patrick. Al ver la gota roja de sangre que resumaba lentamente de ella, Kiriot sonrió triunfalmente y dijo: Ja ja ja. Te lo mereces. Ese es el precio por atreverme a tocar a mi hermana. Patrick no respondió. Simplemente se llevó la mano a la frente, confirmó la sangre ligeramente supurante, luego miró fijamente al cielo por un momento, luego miró la sangre en su palma y luego miró al cielo nuevamente, repitiendo esto. A tal Patrick, le dijo Kiriot. Es demasiado tarde para arrepentirse. El pecado de atreverme a tocar a mi hermana. Te dejaré espiarlo con la muerte. Lo hice, yo, probé. ¿Qué estás tratando de decir? Viste eso, maestro, ¿verdad? Esta vez realmente traté de tener paciencia. Seguí diciendo que resolvamos esto a través de una conversación. ¿De qué estás hablando? Pero sabes, parece que hay algunos tipos en este mundo que no escuchan la razón. Lo entiendes, ¿verdad, maestro, o no lo haces? Bueno, simplemente finge que lo haces. ¿Estás loco? Está bien a partir de ahora, ¿verdad? Lo que sea. No es que esta sea la primera o segunda vez que causo problemas. Verdaderamente loco. Kiriot suspiró como si estuviera estupefacto y dirigió su mirada hacia los compañeros de Patricio, diciendo: Compañeros humanos, ¿a dónde vas? Pero lo que Kiriot vio fueron solo las espaldas de los compañeros de Patricio, huyendo como loco. Corre, corre, corre. La habitualmente cínica Isabella estaba a la cabeza del grupo, gritando ferozmente como alguien obsesionado. Espera, lógicamente al menos deberías decirme por qué estamos corriendo. Olvídalo y corre si quieres vivir, 4 ojos. Riemann pidió una razón, pero lo que recibió fue la feroz reprimenda de Matthew. Debemos salir de aquí inmediatamente. Incluso el gran April estaba absolutamente de acuerdo con la opinión de que tenían que abandonar este lugar ahora mismo. Kiriot, que miraba fijamente a las 4 figuras huyendo como loco, estaba a punto de ordenar apresuradamente a sus subordinados que persiguieran a esos humanos. Sin embargo, él no pudo. Porque una aterradora intención asesina y un espíritu de lucha comenzaron a surgir del cuerpo de Patrick frente a él. Kiriot tropezó de regreso. ¿Qué fue esto? ¿Se sentiría así estar frente a un volcán al borde de la erupción? Una feroz alerta roja sonó sin parar en su cabeza. Y mientras los hombros de Patrick temblaban, se filtró una risa siniestra. Jejejejejeje. Espera, humano. Kiriot, que estaba tropezando, levantó la palma hacia Patrick para mediar en la situación y le dijo: Primero, calmémonos. Cálmate y habla. Talk. Patrick, con el cuello doblado 90 grados hacia un lado y los ojos en blanco, fijó su mirada en Kiriot. Kiriot, que se estremeció ante esa mirada, sin saberlo dio un paso atrás. Y Patrick, no, el algo inquietante que una vez se llamó Patrick, un demonio que había resucitado del infierno, señaló con el dedo a Kiriot y dijo: You. Son carne muerta. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-188, capítulo 188. Capítulo 188. Nosotros somos por qué. 2. El día del gran alboroto de Patricio. Fue un incidente transmitido como una leyenda en la Facultad Knight de la Academia, que ocurrió cuando Patrick se convirtió en estudiante de segundo año. Antes de que llegaran los nuevos estudiantes. Los profesores de la Academia habían implorado repetidamente a Patrick. Ahora eres mayor, ¿no? Debes dar ejemplo a tus jóvenes. ¿No deberías mostrar un buen lado a los jóvenes que te admiran como modelo a seguir? Convencieron a Patrick con esas palabras. Aunque andaban con rodeos, le decían que fuera amable con los jóvenes. HMPH, los niños deberían ser criados con dureza. Patrick estaba disgustado, pero como los profesores rogaban y suplicaban, no tuvo más remedio que aceptar. Y Patrick realmente cumplió su promesa.
cuando llegaron los nuevos estudiantes, no tocó en absoluto a los juveniles. De hecho, ni siquiera intentó involucrarse con ellos. Pero el problema surgió después de eso. Señor, ¿es usted Patrick Schneider? Por favor, acepta mi desafío. Aquí hay una solicitud de duelo. Si gano, por favor liberen a la princesa Isabel. La razón por la que lograste un récord tan sobresaliente en Arcana es porque yo no participaba. Como Patrick no molestaba a los niños comenzaron a tocar a Patrick. ¿Sabes cómo es, verdad? ¿No es parte de la naturaleza humana querer al menos tocar la fruta que no puedes comer? Vencer a Patrick sería una gran victoria. E incluso si no pudieran ganar, si de alguna manera pudieran crear una buena escena, su futuro podría cambiar drásticamente. Keuk, he perdido. Tienes talento. ¿En serio? Un estudiante de primer año con tu habilidad y talento es exactamente el tipo de persona que puede convertirse en la estrella de los próximos arcanos. Señor Schneider. ¿Qué tal? ¿Te gustaría recibir mis enseñanzas a partir de ahora? Sí, por supuesto. La mayoría de los niños que acudían a él pintaban un cuadro como este en sus cabezas. Los primeros años empezaron a molestar a Patrick como moscas en verano. Patrick recordó la petición de los profesores, e hizo todo lo posible para soportarla. Sin embargo, la paciencia humana no es de ninguna manera infinita. Hay un límite. Asterisco. El incidente ocurrió exactamente 43 días después de que llegaran los estudiantes de primer año. Los valientes bastardos de primer año encontraron el alcohol que Patrick había escondido y celebraron una fiesta de bebida entre ellos. Como resultado, Matthew, hablando mientras corría, se quedó atrás como si no pudiera decir nada más. Como si simplemente recordar la horrible tragedia de ese día fuera aterrador. No era solo Matthew, Isabella sentía lo mismo. Ella se estremeció y dijo. Incluso con todos los profesores movilizados, no pudieron detenerlo. 3 edificios de la academia se derrumbaron. Al final, incluso se envió la Real Orden de Caballeros. Aunque no fueron de mucha ayuda. Eso es cierto. En su conversación, Riemann dijo con una mirada de total incomprensión. No importa lo doble dragón que sea, es solo un estudiante de la academia, no, ¿tiene sentido que haga algo tan loco? Él lo hace. Lo hace. Ah, ya veo. Cuando respondieron así con tanta firmeza, me quedé sin palabras. Y de hecho. Toatlumea, muú. ¿No demostró ese hecho la voz enfurecida de Patrick que venía de lejos? Ya no lo sé. Riemann también huyó diligentemente, siguiendo a los demás. Asterisco. D10. Se había formado un aura poderosa en la lanza que Kiriot había empujado desesperadamente. Pero Patrick, en lugar de esquivarlo, blandió su espada y la golpeó. ¡Kvan! Una parada ligera con una mano. Pero el intenso impacto fue tan enorme que Kiriot perdió momentáneamente el control de la lanza. Keuk. De alguna manera, Kiriot logró sujetar su lanza, pero a cambio, los ligamentos de ambas muñecas se rompieron. Snap, snap. ¿Qué es esto? Mientras Kiriot, horrorizado, se encontraba allí, Patrick, lleno de un aura malévola, se acercó y... ¿Dónde crees que estás blandiendo esa lanza, bastardo irrespetuoso, Crack. Le dio un puñetazo en la mandíbula a Kiriot y le dio vueltas la cabeza. Kiriot sintió que su cabeza daba vueltas y estaba a punto de desplomarse en el suelo. ¡Bam! Pero Patrick ni siquiera lo permitió. La patada de Patrick se disparó desde abajo y hizo volar el hermoso rostro de Kiriot. Como resultado, Kiriot, que estaba a punto de caer, salió volando por los aires. Y Patricio, plantando firmemente sus espadas en el suelo con ambas manos, apretó los puños, miró a Kiriot con un brillo enloquecido en los ojos y dijo. Jejeje, eres carne muerta. Puño de cadena del infierno infinito. Forma modificada. Muere, morir, 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 muere, Wack. Una aterradora ráfaga de puños golpeó meticulosamente todo el cuerpo de Kiriot. En el dolor insoportable que parecía como si cada hueso de su cuerpo estuviera siendo molido hasta convertirse en polvo, Kiriot se dio cuenta. Ah,
cuando tienes un dolor real, ni siquiera puedes gritar. Oria. Pov. Kiriot fue claramente rematado con un golpe final. Ya no podía levantar ni un solo dedo. Se desplomó con un dolor insoportable. Ante eso, los otros guerreros élficos que observaban la situación se enfurecieron. Humano, ¿te atreves a pensar que puedes salir ileso de esto? ¿Sabes dónde estás? No saldrás de aquí con vida. Kvek. El elfo que hablaba salió volando gracias a un golpe de Patrick, que se había acercado sin que él se diera cuenta. Quan. El elfo que fue enviado volando muy atrás rompió 2 árboles en su camino antes de quedar incrustado en una roca detrás de ellos. Los otros elfos que vieron esa increíble vista tragaron saliva. ¿Qué acabo de ver? Con una sola patada. Patrick, al recibir las miradas de los elfos, que eran una mezcla de asombro y terror, sonrió alegremente y dijo: No te preocupes. Me encanta la responsabilidad conjunta. Entonces. Patrick, con los ojos parpadeando, dio una sonrisa espantosa que parecía haber surgido del infierno y dijo: Todos ustedes también pueden ser derrotados, bastardos. Los elfos, leyendo la sinceridad de sus palabras, apretaron los dientes y gritaron: ¡Ataque! ¡Mátalo! La decisión de los elfos, de atacar como la mejor defensa para sobrevivir, fue correcta. Pero el problema era que su oponente era Patrick Schneider. Estos bastardos. Quan. Invitar a una persona. Pov. Como invitado y luego. Crack. Trátalos así. Golpe. 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 Los elfos realmente hicieron todo lo posible para atacar a Patrick. Pero su resistencia solo sirvió para enojar aún más a Patrick. Decenas de guerreros élficos. Entre ellos había guerreros que usaban aura y su poder de combate era comparable al de una orden caballeresca humana. ¿Pero Patrick sería Patrick de otra manera? Era un monstruo que se había enfrentado cara a cara con las fuerzas de élite del reino Kaisa, por lo que una fuerza equivalente a una sola orden caballeresca no era rival para él. Muere, Sades. Nadie pudo detener la ira de Patrick. Finalmente, al darse cuenta de la gravedad de la situación, recurrieron a su siguiente movimiento. C llamada de refuerzos. Esto no está bien, de esto no está bien. Rápido, reinfo. Keok. Uno de los elfos sacó una flecha peculiar y la disparó al cielo. En ese momento. P.E. Con un sonido largo y bajo, la flecha voló lejos. Asterisco. En el momento en que escucharon la señal, los guerreros élficos que patrullaban la zona cercana acudieron rápidamente al lugar. ¿Qué es? No lo sé. Pero ha sonado una alerta de emergencia, por lo que debemos llegar al lugar rápidamente. Date prisa. El sonido vino de esta manera. Los elfos corrían rápidamente, pisando ramas. Aunque ya no podían utilizar espíritus como antes, sus movimientos de luz en el bosque seguían siendo fenomenales. Se movieron a través del bosque a una velocidad más rápida que los humanos que montaban a caballo en terreno llano y pudieron llegar al lugar rápidamente. Y lo que vieron fue: Morir, mueran todos, mueran. Fue la visión de un humano loco no identificado golpeando a guerreros élficos como si estuviera atrapando ratas. Decenas de guerreros élficos no podían manejar a un solo humano y todos yacían en el suelo. Al juzgar que las palabras ya no eran necesarias, los elfos rápidamente asumieron una postura de batalla. Es un enemigo, somete a ese humano, no, mátalo. Sí, señor. Todos los guerreros élficos que se habían reunido en el lugar sacaron sus flechas al unísono. Y... ¡fuego! Tin 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 tin. Con un sonido claro y transparente, cientos de flechas volaron directamente hacia Patrick. Las flechas élficas, mucho más fuertes que las utilizadas por los humanos, volaban en línea recta a esta distancia. Esas flechas eran lo suficientemente poderosas como para perforar el correo en placa. Sin embargo, Patrick se envolvió en aura y giró a gran velocidad. En ese momento,
Se formó un torbellino a su alrededor y las flechas entrantes fueron arrastradas hacia él como si estuvieran siendo succionadas. Y si recibes en fanegas. Desde el centro del torbellino, Patrick gritó. Es de buena educación devolverlo cerca de la isla. ¿No suele estar junto al Bucel? En cualquier caso, el credo de Patricio parecía ser diferente. En el momento en que Patrick extendió su espada, las flechas que habían sido absorbidas volaron en todas direcciones. Mucho más fuertes que cuando volaron por primera vez. ¡Ah! ¡Guau! ¡Dodge! Los elfos se dispersaron en pánico. Nunca imaginaron que las flechas que habían disparado regresarían así. Quan. Las flechas disparadas por Patrick fueron lo suficientemente destructivas como para quedar profundamente incrustadas en las rocas y el suelo. Y ese no fue el final. En el momento en que la formación elfos se interrumpió mientras esquivaban, el cuerpo de Patrick brilló y se convirtió en un rayo de luz. Y apuntó a uno de los elfos que aún no había recuperado su postura. Poof. Keok. Patrick, aprovechando el impulso de su vuelo, golpeó con el puño la cara de uno de ellos. El elfo oponente giró en el aire y estaba a punto de caer al suelo, pero Patrick rápidamente extendió la mano, agarró al elfo inconsciente por la nuca y lo tiró. Y lo levantó delante de él y gritó fuerte. Dispara, adelante, dispara. Keok. Ja 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 ja. No puedes disparar, ¿verdad? No puedes disparar, ¿verdad? ¿Este bastardo es un gran maestro? Los guerreros élficos encontraron a Patrick increíblemente molesto, pero no se atrevieron a atacar a su camarada. Ante eso, uno de ellos gritó frustrado. Sé cobarde, humano. Gracias por el cumplido, bastardo elfo. Y Patrick, en un instante, corrió hacia adelante. Los elfos estaban muy nerviosos. Ya era difícil atacar por culpa del rehén, pero si se movía a esa velocidad ni siquiera se les ocurría apuntar y disparar una flecha. Patrick, que había utilizado efectivamente al rehén para cerrar la distancia, luego golpeó con el puño la cara de su siguiente oponente. Y luego. Ja ja ja. Uno nuevo. Descartó su escudo existente y tomó un nuevo guerrero élfico como escudo. Y mientras corría hacia su siguiente objetivo, gritó. El siguiente escudo eres tú. ¡Ah, uva! No te acerques a mí, loco humano. Dispara, no dispares. Corriendo entre los elfos que estaban en un estado de caos, Patrick gritó con todo su corazón. Ja 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 ja, esto es divertido. Lo digo de nuevo. ¿Por qué? ¿Era este tipo un gran maestro? Asterisco. Cuando el número de guerreros élficos derribados por Patricio superó los 2 dígitos y alcanzó los 3 dígitos. Los elfos, golpeados unilateralmente, temblaron de ira. Keok, si tan solo pudiéramos usar espíritus. No. Sopéralo. Pero. Soportalo. No debemos sobrecargar el árbol del mundo. Maldita sea. Los elfos apretaron los dientes y vieron a Patrick pisotear a sus parientes sin piedad. Honestamente, el pueblo élfico, incapaz de usar espíritus, ni siquiera usaba la mitad de su poder. ¿Y se suponía que debían detener a ese monstruo en ese estado? Imposible. Aunque se unían más guerreros de su clan, ni siquiera podían ganar tiempo adecuadamente contra ese monstruo. Como mínimo, para ganar tiempo contra ese monstruo, tenían que usar espíritus, arriesgándose a sobrecargar el árbol del mundo, o tenían que enviar a los caballeros elfos. En ese momento. Son los caballeros elfos. Oh, por fin. Akun Sunt Salvat. Los elfos dejaron escapar una ovación. Finalmente, los guerreros más fuertes de su clan, los caballeros elfos, habían sido enviados. Ante la aparición de aquellos armados con círculos de oro blanco en la frente y arcos hechos con las ramas del árbol del mundo en la espalda, el pueblo élfico aplaudió en voz alta. No importaba lo monstruoso que fuera, no sería rival para toda la fuerza de los caballeros elfos. Y uno de los caballeros elfos rápidamente se lanzó hacia adelante y corrió hacia Patrick. Tap. Ta ta tap. Sus pasos, como si saltara sobre la superficie del agua,
Eran varias veces más ligeros y rápidos que los de los elfos anteriores. Ese caballero élfico pasó instantáneamente entre los camaradas caídos y, de un solo salto, comenzó a seguir el ritmo de los movimientos de Patrick. ¡Oh! Como se esperaba. Al ver eso, los otros elfos se llenaron de esperanza. Pensar que podría seguir el ritmo de ese humano monstruoso al que ni siquiera podían reaccionar. De hecho, un caballero élfico. Sí. Si es él. Hay una posibilidad. Vamos. Y el caballero élfico, llevando sus esperanzas, alcanzó a Patricio y le abrió los brazos. Y luego. Patrick Schneider. Se arrojó a los brazos de Patrick. ¿Qué hubo? ¿Quién eres? Patrick, que estaba en medio de su alboroto, recobró ligeramente el sentido cuando alguien lo abrazó. ¿Por qué una mujer incomparablemente hermosa vino a abrazarlo? La razón fue revelada en el momento en que la incomparable belleza levantó la cabeza. ¿Viniste como prometiste? Eres. Elione. Mulumesk. Muchas gracias por venir así. Ya. Si dijera que vendría, tengo que venir. Mulumesk. Muchas gracias. ¿Por qué hay que agradecerme? ¿Te gustaría comer primero? Debes estar cansado de tu largo viaje. Deberías descansar primero. Te guiaré a mi casa. En lugar de descansar. Te he estado esperando con el vino élfico que disfrutaste antes, preparado solo para ti, Patrick. Oh, eso suena bien. Entonces, vayamos primero a mi casa. Yo te guiaré. ¿Lo haremos entonces? Elione unió su brazo con el de Patrick y lo guió con una sonrisa brillante. Patrick, como si no tuviera otra opción, aceptó la guía de Elione y entró en la aldea élfica. Y los guerreros élficos, esparcidos por todas partes, los miraron fijamente a ambos, con lágrimas corriendo por sus rostros. Somos por qué. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-189, capítulo 189. Capítulo 189. Este lugar también es un desastre. 1. Oh. Un jadeo de admiración escapó por sí solo de los labios de Patrick. ¿Para qué? Para el pueblo élfico que acababa de aparecer ante sus ojos. Aunque Patrick había visto muchos paisajes hermosos en su vida, el pueblo élfico era especial. El paisaje de este pueblo, brillantemente iluminado por la luz del sol que fluía a través de las exuberantes ramas verdes, era suficiente para hacer que uno se quedara sin aliento de admiración con solo mirarlo. Es como una escena de un cuento de hadas. El suelo estaba cubierto de hierba suave que llegaba hasta el escalón. En el centro, en lugar de un pozo, había un manantial por donde brotaba agua clara, y el agua era tan clara y transparente que se podía ver hasta el fondo. Las casas importantes se construyeron en lo alto de árboles gigantes, como nidos de pájaros, sin dañar los árboles en absoluto. Era como si los árboles hubieran extendido sus ramas para facilitar la construcción de las casas, y en el camino que conducía a las casas, las ramas se extendían como escaleras. Parecía menos como si hubieran desarrollado el bosque para crear un lugar donde vivir, como lo hacen los humanos, y más como si el bosque hubiera permitido a los elfos vivir allí. Es hermoso. No es así. Es un pueblo construido para minimizar al máximo los daños al bosque. Es realmente asombroso. Jejeje, me alegro que te guste. Patrick quedó realmente impresionado. Controlaban el crecimiento de los árboles y los utilizaban en su arquitectura. Construir una casa de esta manera seguramente llevaría más de 100 años para cada uno. Significaba que era algo con lo que los humanos nunca podrían soñar. Mientras Patrick lo admiraba, Elione lo llevó a su casa. Entra. Esta es nuestra casa. Entonces, discúlpeme. Patrick sintió una sensación momentánea de inquietud, pero aún así entró obedientemente. Una vez dentro, vio un interior frugal pero cuidadosamente organizado. Una mesa de comedor y 2 sillas. Un sofá biplaza y una mesa de recepción. Incluso las pantuflas eran un par de 2. ¿Vives con tu hermano? No.
él vive separado. ¿Entonces una hermana? No. Vivo solo. Bien. Ella vive sola. En una casa donde vive sola, todos los muebles son para 2 personas. ¿Qué es? ¿Qué es esta sensación incómoda? Mientras Patrick dudaba en entrar a la casa, Elione lo empujó suavemente por detrás. Entra y descansa cómodamente. Y cuando Patrick entró en la casa, Elione lo siguió. Simultáneamente. Clic, clank, clac, clank. Casi al mismo tiempo que se oía el sonido de la puerta al cerrarse, se oía 3 veces el sonido de las cerraduras al cerrarse. Cuando Patrick se dio la vuelta, vio a Elione con una sonrisa radiante, mirándolo desde frente a la puerta. ¿Qué es? No, solo estaba pensando que eres bastante minucioso con tu seguridad. La seguridad es importante. Para que nadie pueda entrar. Y nadie puede salir. Y Elione, sonriendo alegremente, dijo. Por favor descanse cómodamente. ¿Te gusta el vino élfico, verdad? Iré a buscarlo ahora. No, antes de eso, creo que necesito conocer a esas personas de alto rango. ¿Qué fue? Bien. Está el asunto del árbol del mundo, ¿no? Eso se puede hacer más tarde. Ya he informado a los mayores, así que se pondrán en contacto con nosotros poco a poco. Ah. Bien. Has informado. Qué eficiente de su parte. No, debería decir meticuloso. Mientras Patrick intentaba aumentar sutilmente la distancia, Elione cerró la distancia aún más rápido y dijo. Más importante aún, Sir Patrick. Elione se acercó sigilosamente a Patrick y le puso una mano en el pecho. Una sonrisa seductora y una respiración contenida. El acto de lamerle ligeramente los labios de color rosa pálido era incluso fascinante. En ese estado, miró a Patrick con una mirada soñadora y dijo. Te extrañé. Ah, cierto. Tú también me extrañaste, ¿verdad, Sir Patrick? Me extrañaste, ¿verdad? Lo hiciste, ¿verdad? Mientras hablaba, una locura empezó a apoderarse de sus ojos. Cuando las uñas de la mano en su pecho comenzaron a clavarse lentamente, Patrick respondió apresuradamente. Sí. Supongo que sí. Lo sabía. Al escuchar la respuesta de Patrick, Elione sonrió alegremente. Ella sonrió como si estuviera genuinamente feliz y escondida sigilosamente en los brazos de Patrick. Yo también lo pensé. Así que Sir Patrick también pensaba en mí todos los días. No, no todos los días, pero... Sont felicit. Cierto. Si ese es el caso, entonces bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué es este niño? En ese momento, por primera vez en su vida pasada y presente, Patrick sintió miedo al enfrentarse a alguien uno a uno. Había experimentado anteriormente algunas mujeres agresivas en Jianghu. Incluso había algunas jovencitas atrevidas que irrumpían en su dormitorio vistiendo únicamente su ropa interior. Pero parecía que era de un género diferente. Patrick, que sentía que involucrarse sería más que un simple dolor de cabeza y podría llevarlo a ser jodido por completo, buscó una ruta de escape. Romperé esa ventana y me arrojaré afuera. Y luego. En ese momento. Van. Hermana, hermana. Se escuchó el sonido de alguien llamando urgentemente a la puerta. Era una voz que Patrick recordaba. Ese bastardo. Elione apretó los dientes y murmuró con expresión fría. Patrick rápidamente le dijo. ¿No es ese tu hermano, el llamado Kiriot o algo así? Creo que sí. Entonces deberías abrir la puerta, ¿verdad? Elione hizo pucheros y murmuró algo, luego finalmente se separó de los brazos de Patrick y se dirigió a la puerta. Y después de desbloquear la cerradura de 3 pernos y abrir la puerta, dijo en tono directo. ¿Qué es? Ante esto, Kiriot, con el rostro hinchado, dijo. Hermana. Has sido engañado. ¿Qué, de repente? Mira a esos humanos de allí. Donde señaló Kiriot, los compañeros de Patrick estaban reunidos. Al verlos, Patrick asintió y dijo. Ah, cierto, me había olvidado de ellos.
¿Escucharon lo que dijo Patrick? Matthew y los otros compañeros miraron ferozmente a Patrick con ojos que parecían decir, ¿eres siquiera humano? Patrick evitó su mirada y silbó. En ese ambiente, dijo Kiriot con urgencia. Como un testigo en un juicio que revela una verdad crucial, habló con solemnidad. Hermana, ¿ves a esa mujer de cabello negro de allí? ¿Y qué pasa con ella? Ella es la princesa del reino Atronia y la prometida de ese bastardo Patrick. ¿Qué? Has sido engañada, hermana. Así que por favor, recobra el sentido común. Ante la sincera voz de Kiriot, Elione resopló y dijo. Eso no puede ser, ¿verdad? Sir Patrick es solo para mí. Va. Te extrañé. Mi amada prometida. Patrick rápidamente se acercó a Isabella y le agarró la mano. Ante eso, Isabella estaba nerviosa. ¿Qué es esto? SHH, solo coopera. Y Patrick abrazó fuertemente a Isabella y le dijo. Te extrañé. Mi prometida, reconocida oficialmente por su majestad el rey. Qué introducción tan incómoda. Pero parecía ser suficiente para hacer que a alguien se le saltaran los ojos. HMMMM. Los hermosos ojos de Elione se contrajeron. Su expresión mientras miraba a Isabella estaba llena de clara hostilidad. En eso. HMPH. Isabella también frunció el ceño. Y luego. Mayor. Ella agarró a Patrick con fuerza hacia sus propios brazos. Como resultado, la cabeza de Patrick quedó enterrada profundamente en el pecho de Isabella. Patrick estaba nervioso, pero Isabella, sin siquiera mirarlo, miró a Elione y dijo. ¿Tienes algún negocio con mi prometido? Fianza, dices. ¿Tienes agallas? No. En un instante, una fría intención asesina presionó a Isabella. Elione era un caballero élfico. Aunque su actuación en Arcana fue mediocre, eso se debió a que no había usado sus artes espirituales ni su arco. Si hiciera todo lo posible, su poder marcial superaría al de un caballero de 7 estrellas. Cuando reveló su genuina hostilidad, Isabella, cuyo nivel aún faltaba, no pudo evitar sentirse abrumada. Elione dio un paso adelante y dijo. ¿Te importaría decir eso otra vez? Elione, presionando hacia abajo con su poder. Isabella, sintiendo la presión, no apartó la mirada y miró fijamente a su oponente con una mirada fuerte. Por un momento, Elione encontró esos ojos increíblemente irritantes. ¿Cómo se atreve ella, mientras sostiene a Patrick en sus brazos, a mirarla con tanta fuerza? Ella quería arrancarle esos ojos plateados a ese humano de cabello negro y aplastarlos para no poder volver a hacer esto. Hasta es suficiente. ¿Cuándo había sucedido? Otra persona intervino y bloqueó a Elione, quien había estado dando un paso adelante sin darse cuenta. No permitiré más groserías. Era Abril. Ella estaba parada frente a Elione, el caballero élfico. Ante eso, dijo Elione con frialdad. Mover. Retroceder. Dije, muévete. Si te acercas más, te cortaré. Ja. Elione dejó escapar una sonrisa. ¿Qué eran estas cosas? ¿Por qué la molestaban? Desde ese día, solo había tenido a Sir Patrick en su corazón y había esperado y esperado el día en que lo volvería a encontrar. ¿Por qué estaban interfiriendo? Más aún que la princesa de cabello negro, esta mujer rubia era más irritante. Una belleza más hermosa que la mayoría de los elfos y la habilidad de no retroceder ni un centímetro contra ella, un caballero elfo. Y decisivamente. Son similares. Ella irradiaba un sentimiento similar al de Patrick. Esa fue la parte más irritante. ¿Cuál era la relación de esta mujer con Patrick? Podría ser, 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 podría ser. Cole. Surgió una imaginación siniestra y un disgusto insoportable. Una situación de tocar y listo. En ese momento, un elfo corrió desde lejos y dijo urgentemente. Señora Elione. Los ancianos buscan a Patrick Schneider. Ya. Sí.
lo están buscando ahora. Elione dejó escapar un profundo suspiro y calmó su aura. Había muchas cosas que quería cuestionar y preguntar. Pero por ahora, los problemas del clan vinieron primero. Ella calmó su intención de matar, suspiró y dijo: Neleg. Señor Patrick. Sí. Escuché. Solo tengo que ir con esas personas llamadas los ancianos, ¿verdad? Sí. Yo te guiaré. No, está bien. Kiriot, ¿verdad? Tú lo guías. ¿Por qué debería guiar a personas como tú? Kiriot, replicando ferozmente. Y Patricio se acercó a Kiriot, le puso un brazo alrededor del hombro y le susurró: hazlo. No quiero. Hazlo si no quieres morir. Kiriot se estremeció ante la intención asesina de Patrick. Me vino a la mente la terrible y brutal violencia que acababa de experimentar por parte de este monstruoso ser humano. Como resultado, apartó la mirada y dijo: los asuntos del clan tienen prioridad. Por aquí. Bien, gracias. El resto de ustedes, esperen aquí. Regresaré después de ocuparme de mis asuntos. Y así, Patrick abandonó la escena como si estuviera escapando, ignorando por completo la atmósfera sutil que quedó atrás. Asterisco. En el camino, Patrick le dijo a Kiriot: Hey. ¿No vas a responder? No tengo nada que decirte. ¿Quieres que te golpeen? Ante esas palabras, Kiriot se enfureció y gritó: ¿Todo ser humano resuelve todo con violencia como tú? Por supuesto. ¿En serio? Sí. El hecho de que la mayoría de los problemas del mundo puedan resolverse golpeándolos es de sentido común en el mundo humano. Dijo Patrick, inflando su pecho con orgullo. ¡Qué bárbaro! Dijo Kiriot con una mirada de horror. Aunque no sabía mucho sobre los humanos, no sabía que tenían una cultura tan violenta. Patrick le dio una palmadita en el hombro a Kiriot y dijo: ¿qué puedes hacer? Tenemos nuestras diferencias, ¿no deberíamos respetarnos unos a otros por eso? Hay algo de verdad en eso. No. Solo este bastardo es diferente. No agrupes a todos los demás humanos y pienses en ellos como una raza guerrera bárbara. Lamentablemente no había nadie aquí que pudiera señalarlo. En cualquier caso, como Kiriot parecía algo convencido, Patrick fue directo al grano. Déjame preguntarte algo. ¿Qué es? ¿Qué le pasa a tu hermana? Ante esto, la expresión de Kiriot se endureció mientras decía: ¿no tomaste la pureza de mi hermana? No lo hice. Patrick también respondió gritando: no, ni siquiera se sentiría agraviado si realmente lo hubiera hecho. Por mucho que Patrick buscara en su memoria, no había cometido un acto tan impactante. Acabo de usar a tu hermana como medium para realizar guías y armonizaciones y para darle vida a la rama del árbol del mundo. Arg, de verdad, ¿lo entenderías si lo explico así? Eso es todo, eso es exactamente todo. ¿Entiendes? No conozco los detalles, pero ¿no hiciste florecer la rama del árbol del mundo con mi hermana? Lo hice, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Ante esto, dijo Kiriot, como si estuviera frustrado. ¿Qué mujer élfica no desarrollaría sentimientos por alguien después de una experiencia tan fantástica? ¿En serio? Por supuesto. Solo entonces Patrick empezó a tener una idea. Parecía que la experiencia de hacer florecer una rama del árbol del mundo fue una experiencia muy inolvidable para los elfos. Sin embargo, no, pero en realidad no es su pureza. Realmente no pasó nada. TSK, por eso los humanos somos. ¿Qué? ¿Eres un bastardo elfo? Una relación física es simplemente un acto secundario. Incluso los animales sin emociones tienen relaciones físicas sin amor. ¿Y? ¿No reside el verdadero amor entre un hombre y una mujer en una conexión espiritual? Sigue hablando. No lo entiendo, pero al menos escucharé. A Patrick, que parecía estar pensando eso, Kiriot continuó. En el proceso de hacer florecer la rama del árbol del mundo, le diste a mi hermana una experiencia diferente a cualquier otra en el mundo. Y por eso mi hermana siente un fuerte amor por ti.
Y, si ella te ha dado su corazón, ¿en qué se diferencia eso de darte su pureza? A mí me parece completamente diferente. Ante las palabras de Patrick, Kiriot se golpeó el pecho con frustración y dijo: para nosotros los elfos, eso es el amor. Una conexión de corazón y corazón. Y el hecho de que hayas entrado en el corazón de mi hermana significa que tú. Keuk. Kiriot se mordió el labio inferior hasta sangrar y dijo con una mirada de total frustración: tú, la pureza de mi hermana, ¿cómo te atreves? Keuk. Espera, hola. Oye, no. No importa cómo lo mire, no es eso. Piénsalo. La pureza es eso, ¿verdad? Cuando un hombre y una mujer están apasionadamente en un dormitorio. Nosotros los elfos somos diferentes. Soy humano, ¿sabes? Soy un elfo. ¿Y no acabas de decir que debemos respetar las diferencias de los demás? Maldita sea. Por eso no debes hablar descuidadamente. Contacto. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C-190, capítulo 190. Capítulo 190. Este lugar también es un desastre. 2. Originalmente, los elfos eran una raza que vivía en clanes. Aunque ahora estaban reunidos en el territorio de Evergreen por necesidad, originalmente eran una raza que vivía tranquilamente en pequeños clanes de no más de 100. El estilo de vida de los elfos comenzó a cambiar después de que se intensificara su conflicto con los humanos. Aunque había algunos individuos excepcionales entre los humanos, en promedio, no eran superiores a los elfos. Pero eran una raza que mostraba un poder destructivo aterrador cuando se reunían en grupos, utilizando su superioridad numérica y sus especialidades individuales. Ante esto, los elfos se dieron cuenta de que ya no podían dispersarse. Unieron sus fuerzas y crearon su hogar en el bosque de la parte norte del continente, donde se encontraba el árbol del mundo. Ese era el Evergreen actual. Después de sentar cabeza así, los representantes de cada clan se reunieron para formar un consejo de liderazgo para discutir el futuro de la raza élfica, que era el Consejo de Ancianos. Sin embargo, este Consejo de Ancianos tenía un problema grave. Y eso fue: no se puede confiar en los humanos. ¿No dio fe Elione, un caballero élfico, de su identidad? Aún así, ¿tiene sentido confiar el árbol del mundo a un humano? ¿Pero no es un hecho que hizo florecer una rama del árbol del mundo? Es mejor confiar en ese ser humano que simplemente quedarse quieto y observar. ¿Existe otra alternativa? ¿Estás diciendo que deberíamos confiar nuestro precioso árbol del mundo a un humano solo porque no lo hay? Preferiría enfrentar la destrucción. Eso es lo que no tiene sentido. Piensa en el orgullo de la raza élfica. Este era el Consejo de Ancianos, donde los ancianos de los elfos se reunían para discutir asuntos importantes del clan. Y en este Consejo de Ancianos se habían reunido nada menos que 300 ancianos y gritaban a todo pulmón. Ahora, ¿ves cuál es el problema? Hay demasiados. Ese es el problema. Incluso la Torre de la Verdad solo tenía 7 líderes. E incluso entonces, a menudo había desacuerdos y fricciones, pero aquí había nada menos que 300. Era un lugar donde 300 ancianos, sin ninguna jerarquía, tenían todos la misma autoridad. ¿Podrían llegar a un consenso aquí? Con tanta gente, sería difícil incluso decidir qué comer en el almuerzo de hoy. Esta era la debilidad fatal de la actual raza élfica. La ausencia de poder de decisión debido a la dispersión de autoridad. El resultado fue un completo desastre. Ojalá el árbol del mundo no se hubiera quedado dormido. Uno de los ancianos murmuró con un suspiro, como si le doliera la cabeza. ¿Qué clase de consejo de ancianos era este? Fue simplemente un desastre caótico. Originalmente, el Consejo de Ancianos no estaba tan desorganizado. Cuando el Consejo de Ancianos no pudo tomar una decisión, buscaron la orientación del árbol del mundo y dirigieron al clan en consecuencia. En otras palabras, por encima del Consejo de Ancianos había un tomador de decisiones absoluto, el árbol del mundo. Para los elfos, el árbol del mundo era un dios. Naturalmente, ningún elfo tendría una opinión diferente sobre su respuesta y, como resultado, el Consejo de Ancianos funcionó sin problemas.
pero ahora era diferente. A medida que el árbol del mundo moría gradualmente, la comunicación con los elfos también se cortó. Como resultado, el Consejo de Ancianos ahora alzaba la voz sin sentido y perdía el tiempo. Hacia el caótico Consejo de Ancianos. Ancianos. He traído a Patrick Schneider. Apareció el hombre del momento, Patrick Schneider. Asterisco. Patrick miró a su alrededor. Al oír las miradas que se dirigían hacia él y los murmullos, Patrick sonrió levemente. Y pensó para sí mismo. ¡Wow! Este lugar también es un desastre. De hecho, ya había previsto la situación general incluso antes de entrar en el Consejo de Ancianos. Los había oído gritar y pelear mucho antes de entrar. Y habiendo previsto aproximadamente la situación, cuando entró. TSK, 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 ¡qué desastre, qué desastre! Aunque Patrick, la misma persona que buscaban, había entrado, simplemente se miraban, dudando sobre quién debería hablar primero. Más de 300 ancianos élficos. No había manera de que pudiera surgir una opinión unificada en esta situación. Sería simplemente una rueda de debate que gira eternamente y consume las emociones de los demás. Al final, Patrick decidió dar un paso adelante primero. Soy Patrick Schneider del Reino Atronia. He venido aquí por invitación tuya. Fue un saludo cortés, con una ligera reverencia. Al saludo de Patricio, ninguno de los ancianos respondió, sino que mostraron diversas reacciones. Es más joven de lo que pensaba. Dicen que aún no tiene 20 años. Ganó Arcana, ¿no? Escuché que es un OA Master de 7 estrellas. Los humanos no producen un monstruo escandaloso 1 o 2 veces cada 1000 años. Puede que sea cierto, pero... En medio de reacciones encontradas de buena voluntad y cautela, Patrick frunció el ceño. Esto es un desastre mucho mayor de lo que pensaba. Verlos intercambiar opiniones como si lo estuvieran evaluando a él, un invitado al que habían invitado, puso de los nervios a Patrick. Pero en ese corto tiempo, Patrick también los estaba evaluando. Una institución donde cientos de personas se reunieron para decidir el futuro de su clan. Entonces sería muy difícil llegar a un consenso. Sin embargo, aún así, es poco probable que cientos de ellos estén todos divididos. Ya sea humano o elfo, la política no es algo que uno pueda hacer solo. Si hay quienes no están de acuerdo, también hay quienes están de acuerdo. Cuando estas personas se reúnen, unen sus voces y unen fuerzas, inevitablemente se forman facciones. Con el tiempo, podría llegar a ser como la banda de las 9 sectas y los 5 grandes clanes, quienes, a pesar de ser de la misma facción ortodoxa, están sutilmente en oposición entre sí. Entonces Patricio observó a los elfos que estaban ocupados charlando sobre él. Después de observar atentamente quién dijo qué, quién se puso del lado de quién e incluso cómo estaban sentados. ¿Dividido aproximadamente en 3? No era perfecto, pero pensó que podía comprender la estructura general del poder. Primero, la facción que desconfiaba y era hostil hacia Patrick. Gritaban que a Patrick no se le debería permitir acercarse al árbol del mundo en absoluto. Y la facción que quería confiar en Patrick por una vez. Si las cosas continuaran como están, el árbol del mundo moriría de todos modos. En ese caso, ¿no deberían intentar lo que pudieron antes? Ese era su lado. Los primeros eran aquellos que valoraban los principios y el orgullo de la raza élfica, mientras que los segundos eran aquellos que querían hacer todo lo posible para superar la situación realista. Y la facción neutral, que no estaba ni aquí ni allá, iba y venía entre ellos, adquiriendo un color gris. Entre estas, la facción más grande era. La facción hostil hacia mí es la más grande. Jaja. En realidad, nada sale fácil, ¿verdad? Patrick dejó escapar un suspiro. Patrick Schneider. Deseo preguntarte algo. En ese momento, uno de los ancianos finalmente habló con Patrick. Parecía que como no podían encontrar una respuesta discutiendo entre ellos, querían involucrar a Patrick. Por favor, habla. Cuando Patrick respondió con facilidad, preguntó sin rodeos. ¿Puedes realmente revivir el árbol del mundo? Los ruidosos ancianos guardaron silencio en ese momento. ¿No fue este el punto de discordia más importante?
¿Podrá Patrick salvar el árbol del mundo moribundo o no? Al final esto fue lo más importante. Y a esta pregunta directa, Patrick dijo: ¿Cómo debo saberlo? Patrick respondió muy sin rodeos. Y recibiendo las miradas de todos los elfos, continuó: Ni siquiera he visto esa cosa llamada árbol del mundo, así que ¿cómo podría saberlo? Tendré que intentar averiguarlo. Oh, El anciano que había hecho la pregunta se tragó un gemido. La respuesta que esperaba probablemente no era esta. Y como si fuera una señal, un anciano sentado en el lado opuesto se levantó y dijo: Ya ves. Ese hombre dice que no puede hacerlo. No tuerzas sus palabras descuidadamente, ¿cómo se convierte, no sé, en no puedo hacerlo? Es lo mismo. ¿Cómo es eso lo mismo? ¿Con quién crees que estás hablando informalmente? Tú también lo estás haciendo. Volvió a convertirse en un desastre caótico. Patrick meneó la cabeza al verlo y dijo: Disculpe. Patrick levantó la mano y continuó: ¿Puedo decir una cosa importante también? Ante esto, dijo uno de los ancianos: Ejem, si tienes algo que quieras decir, adelante. Gracias. Entre los elfos que gritaban según el principio de que el más ruidoso gana, como si estuviera en un mercado, Patricio había logrado obtener el derecho a hablar. Y dijo a los ancianos: Todos ustedes tienen la intención de confiarme el tratamiento del árbol del mundo, ¿correcto? Por eso me llamaste, ¿verdad? Así es. Sí. Entiendo. Pero ya ves. Patrick miró a los elfos con expresión indiferente y continuó: ¿Por qué debería hacer eso? No, quiero decir. Ante las palabras de Patrick, los ancianos que habían estado discutiendo para confiarle el tratamiento cayeron en un pánico momentáneo. Esas palabras sonaron como si no tuviera intención de tratarlo. ¿Qué quieres decir con eso? Uno de los ancianos se levantó de un disparo y gritó con voz enojada. Expresó su hostilidad manifiesta hacia Patrick y dijo: ¿Estás diciendo que no tratarás al árbol del mundo? Estaba genuinamente enfurecido. Y él, junto con los demás ancianos que lo rodeaban, temblaron y miraron a Patrick como si quisieran destrozarlo. ¿No eran estas las personas que discutían para confiarme el tratamiento del árbol del mundo? En otras palabras, era la facción que cooperaba con Patrick. Y ahora, en ese momento, estaban mostrando la hostilidad más fuerte hacia Patrick. Al verlo, Patrick dejó escapar una sonrisa. Parece que hay algunos caballeros influyentes aquí. Esto es bastante emocionante. Incluso mientras recibía su intención de matar en su piel, Patrick no quedó conmocionado en absoluto. Más bien, con expresión aburrida, dejó escapar un largo bostezo y dijo: No, no es extraño. Entiendo que me llamaste para tratar el árbol del mundo, pero ¿cuándo dije que lo haría? No, eso es. Me acabas de decir que viniera, así que vine, ¿verdad? ¿Pero por qué todos hablan como si fuera un hecho que trataré al árbol del mundo? Ante esto, los ancianos comenzaron a moverse. Por supuesto, Patrick nunca había dicho que trataría al árbol del mundo. Acababa de mostrar la posibilidad de tratarlo y Elione, que lo había visto, lo había invitado aquí. En ese momento, dijo uno de los ancianos que había estado argumentando en contra: Excelente. Si no tienes confianza en tratar el árbol del mundo, entonces puedes irte tal como estás. Era un anciano del bando que creía que a Patrick no se le debería permitir tratar el árbol del mundo. Patrick le sonrió y le dijo: Bueno, no es que no tenga confianza. ¿Estás diciendo que lo eres? No puedo garantizarlo. En cualquier caso, tengo que ver su estado para saberlo, ¿no? No es así. ¿Cómo puedo saberlo sin siquiera mirar? Lógicamente, no hubo fallos en las palabras de Patrick. Sin embargo, el árbol del mundo es más sagrado y precioso para nosotros que cualquier otra cosa. No podemos mostrárselo a un humano sin ningún motivo. Bien. Ese fue el argumento central de la oposición. Tenían una fuerte aversión al acto de confiar el árbol del mundo al propio ser humano. A eso, Patrick dijo: Bueno, si ese es el caso, entonces no puedo evitarlo. No puedes evitarlo. Así es,
no. Ustedes son los que están en apuros, no yo. ¿Hay alguna razón por la que deba tratar el árbol del mundo? No lo hubo. No podría existir tal cosa. Mirando a los ancianos silenciosos, Patrick se inclinó cortésmente, tal como lo había hecho cuando lo saludó por primera vez, y dijo: «Descansaré tranquilamente unos días y luego me iré. Luego, adiós». Patrick dejó esas palabras a los ancianos y luego salió de la sala de reuniones. Y cuando Patrick se fue, «¿Qué harás? ¿De verdad lo dejarás ir así?» ¿No dijo él mismo que no tenía confianza? Aún así, al menos deberíamos intentarlo. ¿Tiene sentido exponer el árbol del mundo a un humano? Por principios tan anticuados. Al escuchar las ruidosas voces detrás de él, Patrick sonrió. Correcto. Sigue adelante y lucha todo lo que quieras. De todos modos, no había manera de que saliera una respuesta de ese caos. Ahora que había tirado el cebo, lo único que podía hacer era esperar a que mordieran. Asterisco. Patricio se quedó con sus compañeros en el alojamiento preparado por los elfos. Originalmente, los elfos eran una raza solitaria, por lo que no tenían instalaciones para acomodar a los forasteros. Elione le había dicho a Patrick que se quedara en su casa, pero «No puedes, hermana». Su hermano, Kiriot, se horrorizó y se opuso. Y había dicho que desalojaría personalmente su propia casa para proporcionársela a los huéspedes. En otras palabras, la casa donde ahora se alojaban Patrick y su grupo era originalmente la casa de Kiriot. Allí estaba Patrick. Uf. Esto realmente da en el clavo. Me alegro que le guste, Sir Patrick. Sí. Para ser honesto, esto era lo que más esperaba cuando llegué a Evergreen. Toma un poco más aquí. El precioso vino élfico, que en el mundo humano solo bebían en ocasiones especiales la realeza o los nobles de alto rango. Botellas vacías de ese vino élfico rodaban a los pies de Patrick. Y a su lado, Elione estaba personalmente vertiendo vino élfico en la taza de Patrick. Una hermosa belleza élfica vertiendo una excelente cosecha. Este era un lujo que incluso al emperador de la Santa Teocracia le resultaría difícil disfrutar. Los compañeros de Patrick, al ver esta escena, solo pudieron suspirar. ¿Por qué? ¿Por qué siempre resulta así? Lógicamente esto es exasperante. ¿Son los dragones dobles populares entre las mujeres? Mirando los resultados. Sí. Muy. Es ilógico. Estoy de acuerdo. Matthew y Riemann tenían envidia de Patrick. ¿Por qué donde quiera que iba, solo ese bastardo recibía un trato especial y había hermosas mujeres acudiendo a él? Una princesa, April, y ahora este elfo. ¿Por qué? ¿Por qué carajo? A esa encarnación del mal con defectos de personalidad, ¿por qué? El mundo estaba muy equivocado. Y un poco más enojados que estos dos. Oye, ¿podrías alejarte un poco? Servir al joven maestro es mi papel. Isabella y April. A los dos les desagradaba mucho Elione, que se estaba insinuando descaradamente a Patrick. Pero Elione no retrocedió ni un centímetro. Se secó la cálida sonrisa que le había estado dando a Patrick y, con expresión fría, los miró a los dos y dijo: «Este es el territorio de nuestra raza élfica, y este caballero es un invitado de honor de nuestro clan. Y, como caballero elfo, es mi deber tratar a nuestro invitado de honor con el máximo cuidado». ¿Desde cuándo el deber de un caballero elfo cambió a servir alcohol? A partir de hoy. Aléjate. No quiero. Princesa, debo cortar a esta mujer. Las mujeres discutieron y se enfrentaron duramente. En medio de todo esto, Patrick se esforzaba por ignorarlo como si no tuviera nada que ver con él, simplemente bebiendo su alcohol. Aún así, hasta ese momento, estaba bien. Fue relativamente pacífico. Al menos comparado con esta persona. Mi hermana. Mi hermana. Uuk. Un hombre que mostraba su manifiesta intención asesina hacia Patrick y expresaba su deseo de destrozarlo. Era Kiriot. Contacto, 2.